Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. Hoy con mi grupo vamos a presentar sobre La ventana indiscreta. Es una película del año 1954 y dirigida por el director Alfred Hitchcock y protagonizada por James Stewart, el cual presentará la historia de un reportero gráfico que se ve obligado a permanecer en reposo debido a una lesión en su pierna, por lo que terminará confinado en su departamento. Y a pesar de tener la compañía de su novia y de su cuidadora, su mayor entretenimiento es observar a sus vecinos a través de la ventana. Eventualmente, una serie de sucesos que observará hacen pensar que uno de sus vecinos asesinó a su propia esposa, lo que llevará a investigar esta situación junto con su novia y la cuidadora y un amigo detective. La temática que se llevará a cabo será la verdad dentro de la película. Como contexto, nos ponemos en una escena del encuentro del detective Thomas, Jeff y Lisa en el departamento. El detective expone sus hechos y evidencias de su investigación, donde presiona, donde lo que él dice es su verdad. A su tiempo, Lisa expone su visión desde la perspectiva de la intuición femenina, en la cual expone una irregularidad que sería clave, ya que evidenciaría que algo raro le pasó a la esposa del vecino. Sin embargo, no es tomada en cuenta por Thomas, salvo por Jeff, el cual va tomando idea y evidencia de ambos y posteriormente armando su propia verdad, que sería la recopilación de todos los aportes de quienes estuvieron en su departamento. Esto terminaría con exponer al vecino y a su crimen. A partir de Foucault y su texto La verdad y las formas jurídicas, más específicamente en la primera conferencia de este, Foucault comienza a buscar una perspectiva del saber donde este es más una herramienta subjetiva que una ciencia absoluta en términos de verdad. En uno de sus argumentos, Foucault explica, citando a Nietzsche, que el conocimiento, al ser un producto del hombre, es inventado y por lo tanto no es una parte pura de la naturaleza humana. Bajo este paradigma, el autor da a entender que el conocimiento va a tener un carácter perspectivo, que va a depender de quién esté mirando la escena que se quiera entender. En otras palabras, de Foucault, al citar a Nietzsche, menciona que no hay naturaleza, ni esencia, ni condiciones universales para el conocimiento. Es un efecto o acontecimiento que puede ser colocado bajo el signo de conocer, pero no es una facultad ni una estructura universal. En la película se ven representadas distintas formas de pensar la verdad. Por una parte, el personaje principal va creando su verdad de que su vecino ha matado a su esposa, desde la perspectiva limitada de su ventana. Todos los acontecimientos que él puede llegar a agrupar para formar su definición de la realidad están limitados a su perspectiva, y a través de acontecimientos como ver que el vecino ha salido a las 6 de la mañana en plena lluvia 3 veces, o que simplemente la esposa no se ve en cama como de costumbre, saca la especulación de que su esposo la ha matado. Por otro lado, se tiene la visión que ocupa la novia del protagonista, la cual usa su intuición femenina para darle sentido a la historia de su novio. Por último y como tercera visión de la verdad está el detective, el cual ve la verdad desde la perspectiva de la lógica, de la razón, en hechos concretos, pues si no le hacen sentido lógicamente hablando, los hechos que relata el personaje principal para defender su teoría simplemente se descartan y se deja llevar por la suya. Además, es interesante agregar que esta última visión de la verdad también aparece referenciando en el texto cuando se habla de que existe un cierto saber que nacería de las prácticas de control y vigilancia en la sociedad, puesto que las prácticas judiciales definirían tipos de subjetividad, creando un determinado número de formas de verdad. El detective, al ser parte de un sistema legítimo para la aplicación de una investigación policial, mantiene su visión normal, la cual sería la que su institución le ha instaurado, e invalida otras formas de diagnóstico. Mirando en perspectiva estas visiones de la verdad en la película, junto al texto de Foucault, se puede sacar la conclusión de que el conocimiento y la verdad son completamente subjetivas y estratégicas, dependiendo de dónde la persona esté situada. Por lo mismo también va a depender de la cultura de las personas, sus limitaciones, su género, país de origen, etc. Dependiendo de cómo la persona construya su realidad al asimilar las cosas entre sí, va a dar origen a su verdad subjetiva, y en el caso de la película, la verdad según los distintos personajes se va construyendo a partir de la suma de hechos que aparentan coherencia. La verdad dentro de la película, bajo la noción de discontinuidad de Coiré, se puede identificar en la medida que cada personaje tiene un inicio diferente de los hechos. Por ejemplo, el policía lo comienza a evidenciar cuando se lo cuenta a su amigo. En cambio, el personaje principal lo hace con un grito al inicio de la película. Junto a lo anterior están las diferentes verdades que tiene o evidencia cada personaje, que si bien pueden ser correctas, es una verdad restringida por lo que sus sentidos podían percibir.
La película tiene hechos de manera discontinua, pues no se sabe qué ocurre con cada personaje involucrado en el crimen más allá de lo que se logra ver desde el apartamento, obviando otros hechos. Incluso hay una escena que solo puede ver el espectador de la película, pero ninguno de los otros personajes, ya que es de noche y están todos durmiendo. Cada personaje va generando una idea de la verdad en la medida que ciertos hechos discontinuos y no necesariamente ligados entre sí parecieran calzar entre ellos. La noción de paradigma de Kuhn hace referencia a un sistema que conlleva principios, valores, creencias y premisas que ponen los límites para el entendimiento de algo de la realidad en un grupo de científicos en específicos. Cuando el policía dice a su amigo que no puede llevar el caso al departamento de policía debido a falta de pruebas, se puede decir que se debe cumplir requisitos específicos para poder estudiar un caso gracias a la existencia de un paradigma jurídico legal donde las pruebas deben ser físicas y lógicas. Dentro de la noción de obstáculo epistemológico, según Bachelard, en la película se pueden evidenciar distintos obstáculos epistemológicos. Por ejemplo, la intuición de la novia del personaje principal, pues la utiliza como un método de diagnóstico no avalado por las ciencias exactas. De igual forma, el protagonista también recurre a la intuición, aunque inconscientemente, ya que éste no poseía conocimientos previos del acusado, solo lo que sabía al analizar las circunstancias a las que estaba limitado. Finalmente, la arqueología de Foucault habla del estudio del origen, haciendo referencia en la película a cómo los distintos personajes ven la continuidad de los hechos que explicarían que efectivamente el vecino mató o no a su esposa. En el caso del personaje principal, este origen comienza entre que escucha un grito en el vecindario y entre que se da cuenta de que su vecino está saliendo a horas muy extrañas de la noche. Esto se produce al percibir más afinada que el resto, dada la situación, como lo dice la cuidadora, al estar mucho tiempo solo y frente a una ventana, él empieza a percatarse de sus alrededores. En el caso de su novia, no hay un origen de la historia claro, porque no le cree al protagonista inicialmente, pero luego comienza a creerle luego de que mira a la ventana viendo al vecino envolver una caja grande y pesada con cuerdas con la calma volteada. El detective no ve el origen porque no le cree al personaje en ningún momento, sino que únicamente cuando la justicia dice lo contrario. Antes de eso, solo opina que al observar un mundo secreto y privado, todos van a hacer cosas en la intimidad que no podrían explicar en público. En la película, la verdad está siendo constantemente construida gracias a las miradas subjetivas de cada uno de los personajes. Cada uno aporta una mirada diferente con una metodología diferente. Gracias a esta construcción pueden llegar a determinar finalmente que efectivamente se había cometido un homicidio. Por esta razón, la verdad se va entendiendo gracias a todos los personajes y también en lo que puede aportar el espectador en sí. El detective es el que va a validar y desvalidar la realidad, pues actúa como agente de la verdad en toda la película, utilizando la forma jurídica como el procedimiento de verdad de estatuto. Por lo mismo, desvirtúa la intuición femenina de la novia del personaje principal, al no basarse en estas metodologías lógicas racionales o del método empírico judicial. Como conclusión, resulta interesante darse cuenta cómo se llega a normalizar ciertas metodologías por sobre otras y la naturaleza con la que se conllevan. Al ver la película en un primer vistazo, no es tan fácil encontrar las interrogantes epistemológicas que ésta deja. Sin embargo, en un segundo análisis se da a entender de muy buena forma cómo existen, más o menos, tres formas comunes de ver el mundo, donde el detective representa la forma más lógica y empírica de la realidad, la novia del personaje principal una mirada más psicológica y guiada por sus propias experiencias, y luego el personaje principal, el cual va armando su verdad en base a sus propias creencias, pero de igual manera incorpora ciertos aspectos de ambos lados a este, sin ser cerrado, pero tampoco dejando de ser fiel a sus convicciones. Finalmente, el mismo sujeto de conocimiento genera su propia historia y moldea su realidad a través tanto de su propia subjetivación como de subjetivaciones ajenas.